Bendiciones, queridos amigos. Me estoy tomando el trabajo de investigar un poquito más el tema de la crisis de la Universidad de Antioquia, ayudado de otra inteligencia artificial, y miren lo que me encontré. La Universidad de Antioquia enfrenta una crisis financiera crítica, no nueva ni exclusiva de un gobierno X. Se arrastra desde hace décadas por la Ley 30 de 1992, que ajusta los aportes nacionales por la inflación, IPC, índice de precios al consumidor, que mide el aumento general de los precios en la economía, como alimentos, transporte o arriendos, mientras los costos reales son mucho más grandes en cuanto al sostenimiento de la universidad, que se pasó de 18.000 a 40.000 estudiantes, apertura de sedes regionales y múltiples campus, más profesores calificados con buenos sueldos, investigación, infraestructura, mantenimiento de edificios, laboratorios, servicios y todo lo que implica operar una gran universidad pública. Ejemplo breve: el IPC, si el IPC sube 7% en un año, el gobierno aporta ese 7%, pero los costos reales de la universidad, salarios de profesores con posgrados, mantenimiento de laboratorios, energía, el sostenimiento de varios campus, pagos de servicios y todo lo que requiere el mantenimiento de estos campos, suele subir entre un 11 y un 12% más, año tras año. Ese desfase acumula un hueco financiero cada vez mayor. La matrícula cero y mayor acceso benefician a los estudiantes, pero la educación pública no es gratuita. Es gratis para el estudiante con el tema de la matrícula cero, pero hay que tener en cuenta de que hay que pagar nóminas, sostener campus, mantener calidad. Gobiernos anteriores también contribuyeron a déficits acumulados, su financiación estructural. Todo suma y sale de impuestos y del modelo de crecimiento sin financiamiento proporcional. Esto es insostenible a largo plazo. Obligación de sostenimiento según la Ley 30 de 1992, artículos 86 y 87. Los presupuestos de las universidades públicas se conforman con partes del presupuesto nacional, gobierno central, aportes de entes territoriales como la Gobernación de Antioquia y recursos propios de la institución. No existe un porcentaje fijo legal exacto como un 85 a un 12 o 15%, como lo dije en el video anterior. Eso no está establecido de manera legal, sino que se ha ido dando en la práctica según los informes contables de la universidad. Entonces, pero en la práctica, la Universidad de Antioquia, la nación, es el principal aportante, alrededor de 30% de ingresos totales y 50% de las transferencias públicas en recientes años, mientras que el departamento aporta menos, promedio histórico entre 3.2% de ingresos totales o 7.9% de transferencias. Juntos, nación y departamento financian cerca del 47% de los gastos del funcionamiento en 2024, con el resto cubierto por recursos propios, venta de servicios, etc. La responsabilidad es compartida, aunque la carga principal recae a nivel del gobierno central. Un ejemplo práctico para que entendamos lo que está pasando. Imaginen una casa de familia de 4 personas que a duras penas viven con el mínimo y sostienen su comida, sus necesidades básicas con solo un modesto sueldo. Un día llegan 8 personas reclamando derecho a un techo digno y a una familia y alimentos. La familia original decide incluirlos y darles lo mismo, pero ahora ya no son 4 sino 12 personas viviendo con el mismo sueldo que antes apenas alcanzaba para los 4. Las 8 nuevas personas no aportan ingresos adicionales y los gastos en comida, vivienda, servicios y mantenimiento se multiplican. Poco, la casa se va a ver vuelta o hecha pedazos porque es insostenible. Y entonces hay retrasos para pagar las cuentas, surge tensión. ¿Cómo sostener a todos sin que se derrumbe todo? Eso es en esencia lo que pasa
con la expansión, el crecimiento y la cobertura que se está dando en la universidad. Entran más estudiantes, hay una mayor cobertura, mayores campus por sostener, lo cual va inflando las cifras de manutención. Los costos operativos, profesores, infraestructuras, sedes, se disparan y el modelo se tensiona. El gobierno de Petro, durante el gobierno de Petro, la crisis se agudizó y hay informes que dicen que se dejaron de pagar dineros hasta cierto periodo de tiempo. ¿Cuál fue el periodo de tiempo en el que se emitió el siguiente pago para rescatar, entre comillas, a la Universidad de Antioquia? Cuando se cambió el rector. Después de unas investigaciones que se dieron, etcétera, ellos de alguna manera hicieron una movida que parece ser más bien como política, porque resulta ser dentro de las críticas que el nuevo rector es más afín a los ideales del presidente y de su partido, el Pacto Histórico. Mientras estuvo el rector anterior, detuvieron los pagos de nómina y los dineros que se tenían que girar a la Universidad de Antioquia, mientras que el gobierno departamental, en cabeza del gobernador, emitía sus aportes para la universidad. Entonces estamos hablando de que todas estas faltas de pago, incumplimientos y todo eso generaron manifestaciones dentro de la universidad. Obviamente todo eso genera un contexto bastante difícil para el campus. Entonces estamos hablando de que se dieron inyecciones extraordinarias a finales del 2025, como los 70.000 millones girados a finales por parte del gobierno nacional, justamente por el Ministerio de Hacienda, cuando se dio el cambio de rector, que según dicen es un puesto transicional mientras se normaliza la situación en la Universidad de Antioquia. Visto desde esta perspectiva, mis queridos amigos, entonces puede ser que hubo durante la anterior rectoría algunos movimientos contables que no fueron justificados y que hacen que llame la atención del gobierno central, o puede ser alguna otra situación política, movimiento político, precisamente para de alguna manera agudizar más el tema de que ahorita se esté politizando la universidad. Entonces esto, queridos amigos, es importante que se investigue para que ustedes sepan qué es lo que está pasando realmente. Investiguen las páginas de la Universidad de Antioquia, del Ministerio de Educación, los informes contables, cuáles fueron los temas que se estaban investigando, todo eso para que ustedes puedan de alguna manera en transparencia lograr comprender qué fue lo que pasó. En mi humilde opinión, desde mi ignorancia, pienso que todo esto, al coincidir con esta segunda vuelta electoral y que justamente aparezca el presidente de la República 4 o 5 días antes de la segunda vuelta para decir un montón de cosas y politizar el asunto, pues eso a mí me deja en evidencia que se está instrumentalizando la crisis de la Universidad de Antioquia, instrumentalizando a los alumnos para que de alguna manera vean al gobierno Petro como el gran salvador de la Universidad de Antioquia y no logren entender que quien sumergió a la universidad en esa crisis fue el mismo gobierno central, toda vez que incumplió con los pagos y los giros que se tenían que dar en su momento. Si había una investigación, si había una denuncia, ¿por qué no utilizaron otros mecanismos para evitar la corrupción? Si es que la habría, generando otro método, otra forma de emitir los dineros para cumplir con los compromisos y responsabilidades de la universidad. Entonces, todo esto me suena que hay definitivamente jugarreta política. Ustedes tienen el derecho de hacer el análisis que quieran, pero yo estoy diciendo, si yo, como presidente, veo que en la rectoría hay una situación irregular, pues entonces yo no dejo de cumplir con los pagos, busco otros medios, busco otras estrategias,
por medio de decreto, ahorita que se está poniendo de moda todo eso, o por algún otro recurso legal, para que los pagos lleguen a las entidades y a los sostenimientos y a los mantenimientos que se tienen que dar sin que pasen por un sujeto, si es que ese era el caso, para evitar desvío de recursos. Entonces, creo que cuando hay voluntad política se generan las estrategias para lograr que se den los recursos, que se den los pagos, que se den las cosas, se mantenga el normal funcionamiento y mantenimiento de la universidad sin inferir, sin intrometerse en la autonomía de la universidad como tal. Repito, en mi opinión, aquí hay gato encerrado con todo este tipo de cosas que se están dando. Entonces, la Gobernación de Antioquia ha aportado cantidades menores o préstamos en otros momentos, por ejemplo, 4.700 millones en 2025. Pero los 70 millones fueron a nivel central. Hubo remoción del rector, John Jairo Arboleda, y nombramiento de uno nuevo encargado, es decir, que es transicional, en medio de tensiones políticas con la gobernación y críticas, y se está dando una posible intromisión en la autonomía de la Universidad de Antioquia. Queridos jóvenes, queridos estudiantes, no traguen entero, no coman cuento, no coman carreta, ni de parte del gobierno, ni de parte mía. Hagan su propio análisis, hagan su propia investigación y dense cuenta si a ustedes los están utilizando, convirtiendo este tema de la crisis de la Universidad de Antioquia en un caballito de Troya, donde están metiendo el tema político allí para precisamente politizar la Universidad de Antioquia, como ha venido sucediendo con otros claustros que a veces son de tendencia conservadora o de tendencia liberal, amarrando votos a profesores y estudiantes, que de alguna manera esos son jugarretas políticas que son, en mi opinión, ilegales, porque se está manipulando a la gente, porque se está manipulando a las personas. Entonces, ustedes deciden si hacen una investigación rigurosa, sacan sus propias conclusiones, o si se siguen comiendo el cuento de que el presidente Petro es el divino salvador de la crisis en la Universidad de Antioquia, cuando fue el gobierno central quien dejó de emitir los pagos que se tenían que emitir por una situación de verificación a la rectoría de su momento. Queridos amigos, ahí les dejo esa reflexión. Bendiciones, hasta pronto.